Buenas tardes a todos. A nombre de Bolivian Business School les doy la más cordial bienvenida para el presente curso que es la firma digital, reuniones virtuales en las sociedades comerciales bolivianas. En esta oportunidad es importante primero dar las reglas del presente webinar y para tal efecto les voy a pedir que todos podamos, por favor, quitar nuestras cámaras para darle el ancho de banda correspondiente a nuestro expositor y justamente desarrolle su exposición de la forma más conveniente posible para todos nosotros. Quiero brindar un enorme saludo a todos los colegas que se han dado presente y de la misma forma recomendar que de manera obvia no podamos interrumpir el webinar ni la exposición rayando o haciendo algún otro tipo de acciones que vayan en pos de la discontinuidad del presente curso como tal. De la misma forma, informarles y comunicarles que pueden hacer las preguntas correspondientes vía chat que se darán lectura al finalizar la presente sesión de webinar. En ese sentido, voy a dar la más cordial bienvenida al profesor, al colega abogado Guido Franco Cordero, quien ha preparado para el día de hoy el presente curso gratuito Firma Digital y Reuniones Virtuales en las Sociedades Comerciales. Este curso responde justamente a la necesidad de entender esta temática fruto o como efecto de la pandemia sanitaria a nivel mundial, en el sentido de que todas las organizaciones y las empresas nos hemos visto frente a la necesidad de generar un upgrade tecnológico que nos permita hacer frente a las dificultades que se habían planteado en este trade-off que ha vivido la economía en nuestro país. En ese sentido, el gobierno nacional, a partir del ministerio correspondiente, la autoridad de empresas, Fundempresa, etcétera, ha generado una serie de normativas que justamente van obligadas a generar un instrumento de desarrollo tecnológico, tanto en las reuniones de socios, asambleas de socios, reuniones de directorios, juntas generales de accionistas, entre otras, con la utilización de tecnologías, ya sea, llámese, firma digital a partir de la validez de la Ley General de Telecomunicaciones y otro tipo de instrumentos legales que hoy los vamos a conocer. En ese sentido, es para mí un grato placer y un orgullo presentar al doctor Guido Franco Cordero. Él es colega abogado con una maestría en Derecho Administrativo, tiene varios posgrados, entre ellos de Derecho Empresarial, Derecho Financiero, Derecho Constitucional, Educación Superior y es especialista en el campo de Derecho de Valores, Banca, Comercio y Derecho Informático. Ha participado y ha realizado cursos especializados en materia comercial, bursátil, derecho de nuevas tecnologías en prestigiosas entidades de educación superior. Tiene él más de 18 años asesorando al mercado de valores bolivianos y ha desempeñado cargos docentes en posgrado en prestigiosas universidades de nuestro país, en las cátedras de Derecho Comercial, Legislación Empresarial, Derecho Notarial, Ambiental, Financiero. Él es miembro del ISOC, del Internet Society, y de la Federación Iberoamericana de Asociaciones en Derecho y Informática, FIADI. Actualmente él es gerente legal de la entidad de depósito y valores de Bolivia, EDB. Es un placer y un orgullo nuevamente, estimado doctor Guido Franco, por favor, los micrófonos son suyos, adelante con la exposición. Muchísimas gracias, estimado Oscar. Un saludo cordial para ti, para la gente de Bolivian Business School que nos está facilitando, nos está propiciando el acercamiento académico para tocar estos temas tan importantes y tan latentes en este momento que vive el país y en realidad todo el mundo, ¿no? Es un grato placer para mí compartir con ustedes y pues con todo gusto para iniciar y para profundizar en temas referidos a temas de firma digital, reuniones virtuales y todo lo que tiene que ver con aspectos de las sociedades comerciales en la actualidad
en la coyuntura mundial y en la coyuntura sanitaria. Bueno, sin más, empezamos. Bueno, es un grato gusto y en realidad es un placer muy especial para mí. Hace unos 20 años yo conceptualizaba y proyectaba la teoría del valor probatorio de los documentos con firma digital, y hoy veo en tema personal que se va cerrando un ciclo en esta conceptualización que habíamos planteado con muchos colegas hace algún tiempo, donde la emisión de este tipo de normativa todavía resultaba inconcebible para las instituciones públicas y privadas de nuestro medio. Entonces, como que se cierra un círculo en la formulación de estas teorías, y vemos que hoy ya contamos con normativa que nos va a permitir el avance paulatino en el tema de las reuniones virtuales y la aplicación de la firma digital en el ámbito corporativo. Bien, vamos a ver en esta oportunidad, para entrar en contexto de lo que son las reuniones virtuales, de lo que son la estructura corporativa y cómo se deben aplicar las nuevas tecnologías, es necesario que tengamos que hablar de la firma digital. Estoy seguro que en esta coyuntura ustedes han podido ver, participar, intercambiar conceptos referente a esta temática. Sin embargo, no podemos entrar a hablar de reuniones virtuales sin hacer una breve introducción de lo que es la firma digital, cuáles son las propiedades necesarias para conceptualizarla con un valor legal, qué son los certificados digitales, cuál es la diferencia entre firma electrónica, firma digital. Parece que tenemos todavía algunas confusiones. ¿Cuál es la validez jurídica a la luz de la Ley 164, su decreto reglamentario y algunas normas conexas, para después desprendernos al tema de las obligaciones comerciales, abarcando algunos aspectos sustanciales, no exhaustivamente dado las limitaciones que tenemos de tiempo y horario, pero vamos a ver algunos temas muy particulares que están establecidos en el Código de Comercio, algunas modificaciones que se han hecho al manual de trámites de Fundempresa, y finalmente vamos a ver la última resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la 146/2020, que ya introduce el concepto de las reuniones virtuales, las obligaciones, la validez, las actas, las formalidades, y vamos a hacer un poco una crítica conclusiva respecto de algunos elementos que pueden estar faltando o que deberían ser desarrollados para tener una temática más acorde, más apropiada, y que no incurramos en algunas falencias o debilidades al momento de llevar los libros y las actas respectivas en nuestras diferentes sociedades. Bueno, como les decía, vamos a tocar muy rápidamente el aspecto de la firma digital. La firma digital, conceptualizada desde la Ley General de Telecomunicaciones, es la firma electrónica que identifica a un titular creada bajo métodos que se encuentren bajo absoluto y exclusivo control de su titular, susceptible de verificación y vinculada a los datos del documento digital, de modo tal que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración. Aquí hay varios elementos que tenemos que considerar a momento de conceptualizar, de concebir el tema de la firma digital jurídicamente. El primer lugar es una firma electrónica. Vamos a ver un poco más adelante cuál es la diferencia entre una firma digital y una firma electrónica, que identifica a un titular. Quiere decir que es de uso exclusivo, que tiene que estar bajo el dominio, bajo el uso exclusivo del titular para el cual se ha entregado. Susceptible de verificación, esto a través de los datos que conforman la propia seguridad de la firma digital a través de un certificado digital emitido por una ECA, es decir, una entidad certificadora autorizada, y vinculada a los datos del documento digital, es decir, al momento de imprimir, de estampar electrónicamente la firma, se va a producir una vinculación con el contenido del documento. Entonces, vemos que este concepto que nos plantea la norma es bastante completo y incorpora aspectos que tenemos que tener muy presentes en adelante para entender correctamente lo que es una firma digital. No podemos hablar de firma digital sin hablar de certificado digital, y el certificado digital va a ser precisamente ese documento electrónico
que nos va a emitir esta entidad certificadora autorizada, que nuestro medio puede ser ATSIP o puede ser DigiCert. ATSIP para el ámbito privado y para el ámbito público, y DigiCert exclusivamente para el ámbito privado. Este certificado digital va a estar vinculado a nuestra firma electrónica y va a conformar lo que es la firma digital. Este certificado digital, también la norma lo establece, es un documento digital firmado digitalmente por la ECA, autorizada, que va a vincular los datos de verificación de la firma a un signatario para confirmar su identidad. El certificado digital tiene un periodo de vigencia que está precisamente establecido en el mismo documento que se emite. ¿Cuáles son las propiedades de la firma? Las propiedades tienen que permitirle a la firma, permitirle al receptor de un mensaje que esté firmado digitalmente, identificar una entidad originadora del documento, del mensaje, ¿no? Con las características que son esenciales de este tipo de instrumentos, que básicamente son la autenticación de origen y el no repudio, para poder confirmar que el mensaje no ha sido alterado y ha sido emitido por quien precisamente está autorizado a emitir ese tipo de documentos. Ello va a conformar el principio de integridad de relación firma-documento. Las propiedades de la firma tienen que ser única, es decir, debe poder ser generada solamente por el firmante. La firma debe depender del firmante con carácter exclusivo. Y aquí vamos a ver más adelante que unas resoluciones administrativas emitidas por el Ministerio de la Presidencia establecen los niveles de seguridad de la firma. Puede existir firma digital automatizada, puede existir firma digital con niveles altos de seguridad que van a estar contenidos en un dispositivo token o pueden estar contenidos en un dispositivo HCM, pero básicamente debemos tener la posibilidad de que esa firma esté generada solamente por el signatario, por el firmante autorizado. La otra de las características, otra de las propiedades es que debe ser infalsificable. Para falsificar una firma digital tendríamos que utilizar altas tareas de desencriptación que estén vinculadas al documento que la contiene, ¿no? La firma básicamente va a depender del mensaje. Sí. Se produce una especie de simbiosis entre firma y contenido, por lo cual es infalsificable, lo cual nos va a llevar en el análisis final a repensar estos aspectos que tenemos ahora con las firmas autógrafas de todo el protocolo que tenemos que seguir para iniciar procesos, para iniciar algún trámite de reconocimiento. Vemos que con las firmas digitales estos aspectos ya no serían requeridos. En este sentido, la normativa todavía tiene que acompañar algunos aspectos referidos a estos puntos. En el tema de la verificabilidad, tiene que ser verificable por los receptores y, si es necesario, también por los jueces y las autoridades competentes. Las firmas digitales que en la actualidad se emiten tienen la posibilidad de ser verificadas a través de su consulta a una página web que ha puesto a disposición de la ciudadanía, la ATSIP. Entonces, vemos que puede ser cumplido esta necesidad de propiedad a través de ese método de verificación. Tiene que ser innegable, es decir, el firmante no debe ser capaz de negar su firma, ¿no? Entonces, si estamos recibiendo un documento, salvo que existiera un robo de identidad, un robo del mecanismo de implementación de las firmas, de estampado de las firmas, el firmante, el remitente, no podrían negar la emisión de un documento o de su contenido. Tiene que ser viable, es decir, debe ser fácil de generar por parte del firmante, ¿no? Porque si tenemos demasiados aspectos técnicos, podemos de alguna forma interferir en la fácil aplicación de los medios para poder firmar los documentos electrónicos. ¿Cuáles son las características de la firma digital? En este sentido, y en base al concepto inicial que comentábamos al principio, que está reflejado en la Ley 164, las características esenciales que debe cumplir una firma digital es las de estar vinculadas a un certificado digital, haber sido creada durante el periodo de vigencia del certificado digital que nos ha emitido la ECA, haber sido creada utilizando un dispositivo de creación de firma que sea técnicamente seguro y confiable, es decir, un dispositivo que sea proporcionado también por el propio
por la propia entidad certificadora, que sea creada por medios en los cuales el firmante tenga exclusivo control, que contenga la información vinculada exclusivamente al titular autorizado para el manejo del dispositivo de firma. Por otra parte, vemos que la firma digital debe poder permitir verificar unívocamente la autoría e identidad del signatario, que los métodos de creación y verificación sean confiables, seguros e inalterables, que los datos sean susceptibles de verificación por parte de terceros y que al momento de la creación de la firma digital el dispositivo se halle bajo control exclusivo del signatario, que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece. Para el tema de las características del certificado digital, la ley establece ciertas condiciones y ciertas condiciones de aplicación, ciertas características, como ser que el certificado digital tiene que estar emitido por una entidad de certificación autorizada, que son las ECAs, tiene que contener un único número único de serie que identifique el certificado, tiene que estar creado en base a los formatos estándares reconocidos internacionalmente. Estos formatos y estándares son comunicados, son aplicados por la entidad de regulación del sector, que para este caso es la ATT. Tienen que contener un periodo de validez específico, tienen que ser susceptibles de verificación, tienen que acreditar los supuestos de representación, es decir, las facultades para las cuales por ejemplo, una persona jurídica ha otorgado facultades a un determinado signatario para que en su nombre emita documentos con firma digital. Se tiene que contemplar la información necesaria para la verificación de la firma, identificar la política de certificación bajo la cual ha sido emitida. Esto, al momento de hacer el trámite de obtención, vamos a establecer con la ECA emisora de la firma los límites bajo los cuales puede actuar el signatario, que tienen que ser previamente establecidos en el caso de un representante de una persona jurídica por el mandante, que es la persona jurídica. Se tiene que contemplar los límites de uso del certificado, se tiene que validar la correspondencia jurídica entre el certificado digital, la firma digital y la persona. Entonces, es una tríada que necesariamente tiene que existir en la emisión de los documentos electrónicos que sean suscritos con firma digital. Y finalmente tiene que existir una correspondencia de identidad, es decir, identificar inequívocamente al titular y al certificador autorizado que ha emitido el documento digital. Bien, ahora que hemos tocado rápidamente las características, los conceptos esenciales de firma digital y certificado digital, vamos a entrar a un concepto en el cual me he topado reiteradamente con confusiones de parte de algunas personas, de algunos signatarios, algún remitente o algún destinatario que ha incurrido en algún desconocimiento y en alguna confusión. Incluso he tenido la oportunidad de hablar con algunos funcionarios públicos que todavía desconocen algunas diferencias sustanciales o elementales entre la firma electrónica y la firma digital. La firma electrónica sustancialmente son los datos en formato electrónico que van a ser utilizados como medio de identificación del firmante. Pero, de acuerdo a la normativa nacional, la firma digital va a ser la firma electrónica cualificada, basada o respaldada en un certificado digital autorizado y generado a través de un dispositivo seguro y fiable de creación de firmas. Es decir, que todas las firmas digitales son electrónicas, pero no todas las firmas electrónicas son digitales. Pareciera que estamos entrando en una contradicción, pero todas las firmas digitales en nuestro medio tienen que estar respaldados por un certificado digital emitido por una entidad certificadora autorizada. Podemos obtener firmas electrónicas, que son las firmas autogeneradas, que muchos programas como PDF, como Word y otros programas especializados traen para firmar electrónicamente. Es decir, van a vincular nuestro usuario, nuestra licencia al estampado electrónico de algo. Podemos firmar, y antes de la emisión de la normativa de la 164 se utilizaba ese tipo de firma electrónica. Incluso habían empresas que daban certificados digitales vendidos por ellas, pero que a partir de la emisión de la ley 164, la normativa dispone que solamente tienen validez jurídica
las firmas electrónicas asociadas a certificados digitales emitidos por entidades certificadoras autorizadas. Entonces, no todas las firmas electrónicas van a constituirse firma digital al enfoque que plantea la Ley 164 y su normativa reglamentaria. Entonces, vemos que a partir de la emisión de la Ley General de Telecomunicaciones y de lo que han sido sus decretos reglamentarios, y con la autorización que se ha otorgado por la entidad certificadora raíz, que en este caso es la ATT, a la ATSIP como entidad certificadora pública, en Bolivia se encuentra vigente el marco normativo de la firma digital, el cual tiene plena validez jurídica que le otorga el artículo 78 de la Ley 164 y el 34 del decreto 1793. El artículo 78 establece que tiene validez jurídica y probatoria el acto o negocio jurídico realizado por persona natural o jurídica en documento digital y aprobado por las partes a través de firma digital celebrado por medio electrónico u otro de mayor avance tecnológico. Tiene también validez jurídica y probatoria el mensaje electrónico de datos, es decir, yo podría poner mi firma digital en un mensaje electrónico de datos, podría. Entonces, siempre que cumplan los requisitos de identidad, de autenticidad, de estar asociados a determinados elementos probatorios que van a ser emitidos por las entidades autorizadas, un mensaje puede tener validez. La firma digital, claro que sí, es la materia básicamente sustancial de esta parte de la Ley 164, con las excepciones que se mencionan para los actos y hechos jurídicos que tengan que ver con el derecho de familia, que tengan que ver con actos en los que la ley requiera la concurrencia personal física de alguna de las partes, actos o negocios jurídicos señalados en la ley que para su validez o producción requieran documento físico. ¿A cuál nos estamos refiriendo? El Código Civil establece cuáles son estos. Los actos del derecho de familia los podemos encontrar en la norma adjetiva de la materia, y en el caso de los actos y negocios jurídicos que se requiera habilitación y presencia de las partes, podemos encontrar estas características en el Código Civil para actos como donaciones, actos como sucesiones, actos testamentarios, etc., ¿no? Entonces, la ley está poniendo unas excepciones a la validez jurídica y probatoria de estos documentos. El Decreto Supremo 1793, que es el reglamentario de la Ley 164, nos está señalando que la validez de la firma digital va a ser otorgado, va a ser consumada cuando la firma haya sido inscrita en un documento digital, es cuando a partir de ese momento se presume la voluntad del titular, ¿no? Los mensajes electrónicos, los documentos digitales adquieren plena validez jurídica bajo las siguientes condiciones, que está volviendo a reflejar las condiciones y las características del concepto inicial de firma digital, que tenga que ser individual, que permitan establecer la autoría e identidad, que su método de creación y verificación sea confiable, que al momento de la creación y verificación los datos se hallen bajo, los instrumentos de firma se hallen bajo el control exclusivo del signatario, ¿no? Una firma digital pierde validez cuando la vigencia del certificado digital ha expirado, ¿no? Recordemos que los certificados son emitidos con un periodo de vigencia específico. La Ley 108 también introduce un concepto que es muy importante para el tema de la validez jurídica de los actos realizados por medios digitales. Y aquí empezamos a hablar ya no tanto de la firma digital, sino del tema de la ciudadanía digital. Y la Ley 108 establece la validez jurídica de los actos que se realicen mediante el ejercicio de ciudadanía digital. ¿Cuáles son estos actos que se van a reflejar para que tengan validez jurídica? Son documentos, solicitudes que puedan ser generados, firmados digitalmente a través de los medios o de los portales que plantea el Estado para la realización de trámites. No todos en la actualidad, no todas las instituciones públicas han establecido y han generado las condiciones para la aplicación de la ciudadanía digital. No necesariamente tenemos que firmar algún documento a través de esos portales, pero sí tenemos que estar acreditados para el ejercicio de ciudadanía digital para que los actos que realicemos a través de estos medios puedan ser considerados válidos desde el punto de vista de la tramitación en la administración pública. Básicamente, la ciudadanía digital lo que pretende
es acercar al ciudadano, simplificar algunos trámites a través de los portales del Estado. Bien, con esta introducción un poco de lo que es la firma digital, de lo que es la firma electrónica, de lo que es la validez jurídica que se le ha otorgado a la firma digital, vamos a entrar a analizar un poco lo que son las obligaciones comerciales y la aplicación de la firma digital, de la firma electrónica en el ámbito comercial, ¿no? A la luz de las últimas disposiciones ministeriales que han sido emitidas. Vemos que, hablando de las sociedades comerciales, en el artículo 126 del Código de Comercio, que se refiere específicamente a los tipos y a las sociedades comerciales, señala que existen las siguientes sociedades comerciales: la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, la asociación accidental o de cuentas en participación, la sociedad anónima mixta, las cooperativas, ¿no? Las cooperativas no las está clasificando en el artículo 166, por si alguien quisiera decirme, no, las cooperativas no están mencionadas en el 166, no, pero las mencionamos porque se sujetan al régimen de las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, ¿qué tenemos en común en estas sociedades comerciales? Todas estas sociedades comerciales tienen que funcionar bajo una estructura societaria, bajo una concepción de órganos de gobierno, y a la luz de las últimas disposiciones emitidas por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural, se van a alterar la forma en la cual se tienen que llevar las actividades y las obligaciones de las sociedades comerciales. Entonces vemos que se están incorporando nuevos medios para la toma de decisiones, para las reuniones, para las asambleas, para las reuniones de comités, etcétera, de estas sociedades comerciales. Las normas emitidas van a ser aplicadas directamente a estas sociedades comerciales, que son las únicas que están concebidas en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Entonces, el artículo 127 del Código de Comercio establece que en las sociedades anónimas, este artículo 127, por si acaso, es transversal, es aplicable supletoriamente a la organización de las sociedades comerciales mencionadas en el 126. Entonces, las sociedades anónimas, dice, tienen que convocar a reuniones y constituir juntas de accionistas, sesiones ordinarias y extraordinarias del directorio. Estamos hablando que en este tipo de sociedades existe de manera obligatoria la necesidad de convocar a las juntas de accionistas y de celebrar reuniones ordinarias y extraordinarias del directorio. 127 establece la forma de deliberar y de tomar acuerdos que tienen que estar establecidos en los documentos de cada tipo de sociedad. En caso de omisión de los requisitos contemplados, deben aplicarse las disposiciones pertinentes de este título. Entonces vemos que el 127 va a tener carácter supletorio para la organización interna de las sociedades comerciales que menciona el 126 del Código de Comercio. Ahora vemos, un poco establecemos a partir de estos dos artículos que existen obligaciones de las sociedades comerciales de convocar a sus accionistas, convocar a sus directores, convocar a los ejecutivos para viabilizar los órganos de gobierno y las decisiones de la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural emite la resolución 072 del 2020 que tiene que ver con trámites de Fundempresa? Ya tenemos un antecedente aquí en la parte resolutiva de esta resolución ministerial que autoriza la implementación del uso de la firma digital o electrónica para los trámites del Manual de Procedimiento de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, según su aplicación y pertinencia tecnológica. Los comerciantes podrán emplear la firma digital para la suscripción de actas y cualquier otro documento social que emerja de reuniones, asambleas o cualquier instancia de deliberación de la empresa, en los cuales la tecnología mencionada pueda ser aplicada. Estos documentos serán plenamente válidos para la realización de cualquier trámite mencionado en el anexo de la presente resolución. Entonces, ¿qué dice esta resolución ministerial, la 072? Nos está autorizando a las sociedades comerciales a emplear firma digital o firma electrónica. Pero
¿por qué vamos a utilizar la firma electrónica si la que tiene validez jurídica probatoria es la firma digital? Bueno, ahí hay un tema de aplicación progresiva de la norma que me imagino han considerado al momento de la emisión de esta resolución ministerial, porque todo debería ser tendiente a la aplicación directa de la firma digital. Entonces, el manual de trámites de Fundempresa, el último manual que está vigente, que ha salido hace un par de meses, nos va a decir cuáles son los trámites que puede recibir Fundempresa con firma digital. Pero vamos a ver al final de la presentación que esto va a llegar a ser solamente enunciativo, porque vamos a encontrar serias limitaciones al momento de tratar de implementar estas ventajas de la firma digital en estos trámites. Entonces, el manual de trámites de Fundempresa nos dice que el trámite número 2, inscripción de sociedad de responsabilidad limitada, el trámite número 3, inscripción de sociedad anónima o sociedad en comandita por acciones, en el trámite número 2, la sociedad colectiva o sociedad comandita simple, el trámite número 4, inscripción de sociedad anónima, el 5, inscripción de sociedad anónima mixta, el 6, inscripción de entidad financiera de vivienda, el 7, inscripción de empresa estatal, el 8, inscripción de empresa estatal mixta, el 9, inscripción de sociedad constituida en el extranjero, el 11, temas de transformación societaria, trámite 12, fusión de sociedades, trámite 13, inscripción e incisión de sociedades, el trámite 14, modificaciones y aclaraciones y complementaciones de la sociedad, trámite 15, aumento de capital, trámite 16, disminución de capital, 17, transferencia de cuotas en SRLs, trámite 18 en empresas unipersonales para temas de transferencia, trámite 19, apertura de sucursal de sociedad comercial, trámite 20, registro de otorgamiento de poderes, trámite 21, registro de actas, trámite 22, registro de gravamen, trámite 23, registro de contratos comerciales, 24, constitución de cancelación de fianzas de síndicos y directores, trámite 25, registro de otros documentos comerciales, 26, registro de actos aislados o ocasionales de comercio, trámite 27, declaratoria de quiebra, trámite 34, registro de resolución administrativa, 35, registro de auxiliares de comercio, 37, registro del programa de fundación de sociedades anónimas, trámite 39, emisión de bonos de deuda, trámite 41, disolución, liquidación de sociedad comercial, 42, disolución de sociedad comercial, 43, liquidación de sociedad comercial y 44, cierre de sucursal, 45, cierre de sucursal y finalmente trámite 50, memoriales de solicitud pueden ser efectuados a través de la presentación de documentos con firma digital. Eso es lo que nos dice la resolución ministerial, la 072, para el manual de trámites de Fundempresa. Pero Fundempresa establece algunas condiciones esenciales o sustanciales que tienen que cumplirse para tramitar estos trámites que les acabo de mencionar y para que sean aceptados en su tramitación en Fundempresa. ¿Cómo ser que estén protocolizados, que sean aceptados para poderes, que sean para documentos acreditativos de derecho, y todos estos documentos no los podemos presentar sin el protocolo notarial correspondiente. Vamos a ver enseguida, entonces, cuáles serían las debilidades que tiene esta 072 y su implementación en el manual de trámites de Fundempresa. Sin embargo, todos estos trámites podrían ser presentados a través de la firma digital correspondiente. Ya complementando la 072, se emite a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, emite la resolución ministerial, la 146-2020, que habla ya de las reuniones virtuales, es decir, está complementando de alguna forma los aspectos que había tocado para el tema de los trámites e inscripción de actos comerciales en el registro de comercio. Entonces, esta resolución nos va a decir que las sociedades comerciales pueden celebrar y desarrollar de manera presencial, virtual o mixta sus reuniones. ¿Para qué clase de reuniones es admisible las reuniones virtuales? Para las reuniones societarias, ahí estamos hablando de sociedades colectivas, comanditarias, etcétera, ¿no? Ahí estamos hablando de asambleas de socios para el tema de las sociedades de responsabilidad limitada, estamos hablando de las juntas generales para el caso de las sociedades anónimas y las comanditarias por acciones, estamos hablando de las reuniones de directorio, que es básicamente transversal para cualquiera de los tipos y formas societarias, estamos hablando de cualquier otro tipo de reunión que corresponda a instancias de deliberación de asuntos propios de la sociedad. ¿Cuáles son estos otros tipos de reuniones? Ahí tenemos que ver que tenemos las reuniones de comités permanentes de directorio. ¿Cuáles son básicamente los comités permanentes de directorio? Los de auditoría,
los de proyectos, los de control, los de gobierno corporativo, etcétera, y los comités que definan la sociedad. Pero también vemos que la sociedad, una sociedad comercial, puede funcionar con reuniones ejecutivas, puede funcionar con reuniones de mandos medios que también pueden ser llevados a través de reuniones virtuales, nos está diciendo la norma, la resolución ministerial. Al final vamos a ver que no resulta tan así, pero vamos a llegar a ese punto donde nos está dando básicamente la autorización para realizar de esta manera virtual este tipo de reuniones. A la luz de la 146 debemos entender que una reunión presencial es aquella en la que todos los asistentes o miembros o no de la sociedad concurren de manera física. Presencial es físico, o sea, llevando la presencia, la vocería de la persona al lugar físico señalado para la celebración de la reunión societaria. ¿Cuál es el lugar físico? Tiene que ser necesariamente el domicilio social que figure en el documento constitutivo y en los estatutos de la sociedad. Por reunión virtual nos dice la resolución 146 que va a ser aquella en la que todos los asistentes, miembros o no de la sociedad, concurren de manera virtual al punto de transmisión o comunicación principal. Se ha querido hacer una analogía con la asistencia al domicilio principal de la sociedad. Entonces, aquí nos está diciendo claramente en una parte que tenemos que asistir al punto de transmisión principal, es decir, aquí entenderíamos que la reunión virtual tiene que ser generada desde el punto de vista de del domicilio principal de la sociedad, ¿no? Determinado para la celebración de la reunión societaria a través de uso de tecnologías de información y comunicación. Entendemos que la vía telefónica también está comprendida en el uso de las TICs, ¿no? Porque antes de las videoconferencias se hacían algunas reuniones por vía telefónica. Y básicamente la reunión mixta. La definición de reunión mixta es aquella en que una de las partes asisten físicamente y otras partes van a asistir de manera virtual. Entonces, estamos hablando de hasta 3 tipos de reuniones que se podrían realizar. La presencial o física, la virtual y la mixta, que es una combinación de la presencial y la física. En el caso de la física, siempre deberíamos atender a la presencia en el domicilio principal social de la entidad. ¿Cuáles son las obligaciones y la validez que nacen de este tipo de reuniones? ¿Qué es lo que nos dice la 146? Las resoluciones virtuales o mixtas van a tener como punto de transmisión o comunicación principal el domicilio social de las sociedades comerciales. Aquí ya nos planteamos un primer inconveniente, ¿no? Si no estamos yendo a trabajar porque hay una pandemia o puede haber una convulsión social y resulta que el presidente del directorio genera la reunión desde su computadora en su casa, ¿cómo podemos tener certeza o cómo puede tener el supervisor certeza de que el punto de comunicación se está generando desde el domicilio social? Bueno, tendríamos que entrar a analizar algunos aspectos técnicos de origen de la transmisión, pero eso ya es muy poco complejo. Otro aspecto es que la participación en las reuniones societarias en cualquiera de sus modalidades es válida cuando el concurrente asista de manera física o virtual. Bueno, básicamente es una verdad de perogrullo, ¿no? Porque si no está asistiendo, obviamente no va a ser válida para el socio que no concurra, ¿no? Sin embargo, tenemos las previsiones de las reuniones en ausencia. Otro tema importante es que la sociedad comercial en las reuniones societarias virtuales o mixtas deberá garantizar que la transmisión y comunicación sea continua e ininterrumpida. Asimismo, deberá permitir que los concurrentes participen y manifiesten su voluntad de manera amplia, segura y continua. Pero ¿cómo podría una sociedad comercial garantizar que la transmisión y comunicación sea continua e ininterrumpida? Sí, porque está sujeto a variables externas como ser el ancho de banda, la estabilidad del internet, cortes de luz, etc. Entonces, hay que pensar muy bien cómo implementar este tipo de obligaciones dentro de las sociedades comerciales. Por otra parte, tenemos las reuniones de directorio y comités pueden ser celebradas dentro o fuera del país. Cuando las mismas sean virtuales o mixtas, podrán tener el punto de transmisión o comunicación en lugares distintos a los domicilios sociales, sean estos dentro o fuera del país. Entonces, aquí ya tenemos una contradicción con lo que nos decía el numeral 1 de las obligaciones, que tenemos que tener como punto de la reunión virtual, como punto de transmisión, el domicilio de la sociedad.
Entonces, si están afuera los directores o los accionistas, se puede iniciar el punto principal en otro punto. Entonces, son algunas contradicciones que nos trae la normativa y que deberían ser aclaradas en la reglamentación interna de cada una de las entidades comerciales. Respecto de las actas de reuniones, la 146 establece que las actas pueden ser suscritas de manera manuscrita o firmadas electrónicamente. No estamos hablando de firmas mixtas. Entonces, ustedes deben saber que cuando un documento firmado con una firma digital pierde la validez cuando nosotros lo imprimimos, porque no tenemos forma de verificar quién es el signatario, sino a través de medios electrónicos. Entonces, puede darse el caso de accionistas o de directores que no tengan firma digital. Entonces, corresponderá a la reglamentación interna de las sociedades ver que todos sus accionistas tengan o firma digital o suscriban físicamente todos el acta, pero no podría haber una suscripción mixta. Entonces dice, manuscritas o firmadas electrónicamente respetando lo dispuesto en el Código de Comercio, la escritura de constitución, estatuto, documento constitutivo o reglamentación societaria específica. Pero no nos olvidemos que estas reglamentaciones de firma digital han salido del Ministerio este año. Entonces, y el Código de Comercio es de los años 70. Y obviamente nuestros documentos de constitución no contemplan pues firmas digitales o medios virtuales. Entonces, tenemos necesariamente que hacer adecuaciones al interior de nuestros documentos societarios para permitir la aplicación de todos estos temas. Entonces, pareciera una constitución que nos diga que tiene que hacerse de acuerdo al Código de Comercio, cuando el Código de Comercio, básicamente el concepto que maneja es el de tema de la firma manuscrita. La reunión societaria puede determinar la forma y manera de la suscripción del acta. Esto es realmente algo que ayuda a esclarecer la forma de suscripción de los documentos. En todo caso, las actas correspondientes, ya sean las de directorio o sean las de socios, tienen que contener un apartado en el cual específicamente los concurrentes están autorizando la suscripción del acta de una determinada forma. Por otra parte, en el tema de las formalidades, se señala que todas las disposiciones generales contenidas en el Código de Comercio serán aplicables a las reuniones societarias presenciales, virtuales o mixtas. Entonces, como veíamos, hay una serie de contradicciones, porque ¿cómo puedo hacer sin perder el valor de la firma digital un libro de actas que mande al Código de Comercio? Tendría que imprimir los documentos con los numeritos que salen después del estampado digital, pero eso realmente no está ni firmado físicamente ni firmado digitalmente, ¿no? Entonces tenemos ahí que compatibilizar todavía la normativa para aclarar algunas cosas, porque no podemos aplicar todas las formalidades que establece el Código de Comercio a la suscripción de los documentos que son físicos. Las reuniones societarias presenciales, virtuales o mixtas deben cumplir con todas las formalidades y disposiciones aplicables establecidas en el Código de Comercio, ¿no? Bueno, la misma observación. Hay algunas cosas que vamos a ver cómo podemos instrumentarlas para no incurrir en faltas si es que la autoridad de supervisión de empresas se le ocurre hacernos una inspección o al Ministerio de Trabajo se le ocurre pedirnos cierta documentación que tenga que estar refrendada por los ejecutivos, actas de directorio, etcétera, y nosotros tengamos solamente las firmas digitales. En este caso tendremos que ver repositorios electrónicos, repositorios digitales, reglamentación interna para el uso de la firma, etcétera, etcétera. Bien, nos hemos ido adelantando un poco a la discusión, pero básicamente el artículo 55 del Código Civil señala que el domicilio de las personas colectivas es el lugar fijado en el acto constitutivo y a falta de este, el lugar de su administración. Entonces, vemos que hay una primera solapación normativa respecto de cuál se va a considerar el domicilio principal de la sociedad para fines de generar la transmisión, ¿no? Por una parte, veíamos que se nos establecía el domicilio principal como punto de emisión de la transmisión, pero por otra parte, veíamos una aparente contradicción cuando las transmisiones son generadas en el exterior. Y una tercera posición, una tercera obligación que nos dice el Código Civil que este tipo de conceptualización de domicilio es donde se encuentra radicada la sociedad.
Por otra parte, los artículos 301, 325 y 330 del Código de Comercio hablan de la firma de las actas. Ahora, como mencionábamos hace un momento, el Código de Comercio tiene la conceptualización de las firmas autógrafas, de las firmas manuscritas. Entonces, todas aquellas obligaciones de firmar que están mencionadas en el Código de Comercio tienen que entenderse en el sentido esencial y primigenio de la formulación con que se ha hecho esa norma, que están referidas básicamente a la firma manuscrita. Entonces, ¿cómo compatibilizamos estas obligaciones que están todavía en el Código de Comercio, como el hecho de firmar las actas, llevar un libro de actas, legalizar las actas, copia legalizada de las actas de juntas extraordinarias, inscripción de actas en el registro de comercio, actas de comités de directorio? Tenemos que compatibilizar vía reglamentación interna. Ahora, podemos tropezar con algunos problemas el momento de querer hacer protocolizaciones, puesto que si bien la ley del notariado establece la posibilidad de que sujeto a reglamentación vía decreto existan protocolos digitales, hasta la fecha no tenemos conocimiento de que existan los protocolos digitales. Sin embargo, existe la reglamentación que habla de las firmas digitales para notarios. Pero hasta que esto realmente no esté consolidado y el sistema notarial del Estado no esté operando con protocolos digitales, no vamos a poder cumplir toda la lista de trámites que les he mencionado en Fundempresa y no vamos a poder cumplir a cabalidad las obligaciones que nos marca el Código de Comercio para registrar las formalidades de los comerciantes en el registro de comercio y hacer oponible ante terceros, ante entidades que sean sujetas de supervisión, etc., ¿no? Entonces vemos que la normativa todavía no está acompañando totalmente los actos administrativos referentes a la firma digital. Y vemos que una resolución ministerial no podría estar por encima de las obligaciones que nacen del Código de Comercio. Entonces, hay que tomar muy cuidadosamente estas obligaciones para que las mismas, en caso de que no tengamos un amplio grupo de socios que nos pueda invalidar a través de alguna reclamación judicial, la nulidad o la invalidación de los actos, que podamos celebrar de esta manera. El artículo 127, 228 y 293 del Código de Comercio, al hablar de las convocatorias, la acreditación de la representación y los requisitos para concurrir, también hace referencia a temas que son físicos. Las convocatorias, si bien en la actualidad están saliendo a través de la Gaceta Electrónica, y es realmente un enorme alivio porque ya no tenemos que hacer las publicaciones de prensa, ya no tenemos que hacer las formalidades antiguas que teníamos que realizar para publicar nuestras convocatorias, nuestras reuniones. Todavía tenemos que cumplir, por ejemplo, con la acreditación de los representantes para participar en una junta de accionistas, exceptuando el caso en que las acciones estén desmaterializadas en una entidad de depósito de valores, que se podría, a través de una certificación de dicha entidad, acreditar a los participantes. Pero si las acciones todavía son físicas, ¿cómo voy a presentarlas y a dónde las voy a llevar si las realizo en versión virtual? Tendría que ir a dejar mis documentos acreditativos, mi poder, mi acción, registrarme en el libro correspondiente, etcétera, al domicilio de la sociedad. Entonces, como que todavía resulta contradictorio y contrapuesto a las verdaderas necesidades por las cuales se ha establecido que existan reuniones comerciales por vía virtual. Sin considerar que algunas empresas no están funcionando físicamente por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, como que queda incompleto todavía el tema de la acreditación de los representantes para el tema de las juntas. Y por otra parte, que tiene que ver con eso, el requisito para concurrir. Entonces, ¿cómo puedo, sin tener que ir físicamente a la sociedad, al domicilio principal de la sociedad, por mi propia cuenta o a través de un apoderado, cómo puedo presentarlos y cómo puedo cumplir los requisitos para concurrir la junta? Entonces, falta complementar algunos aspectos para hacer realmente operativo y útil las reuniones virtuales con firma digital. Respecto de los temas mencionados en la 072 del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tiene que ver con el manual de trámites de Fundempresa, vemos que falta una profundización del uso de la firma digital en las sociedades comerciales. No todas las sociedades comerciales están utilizando firma digital. Por consiguiente, emitir manuales de trámites como el de Fundempresas realmente llega a ser
de un carácter limitado, de un alcance limitado, porque los representantes, las sociedades comerciales, no van a poder operativizar todo esto si es que no tienen firma digital. Entonces, tiene que haber una profundización, una acción agresiva para que se utilice en todos los actos de comercio la firma digital como medio para formalizar y facilitar el registro de los actos comerciales. Falta la implementación de protocolos digitales, es lo que comentábamos hace un momento. No podemos cerrar el circuito, no podemos cerrar el círculo si los notarios no están listos para la aplicación de protocolos digitales con firma digital. Entonces, DIRNOPLU tiene una gran tarea que no está cumpliendo. Sabemos que hasta la fecha han tenido diferentes limitaciones e imposibilidades, a pesar de que una reglamentación específica y un decreto específico les obligaba a tener la reglamentación, no se ha cumplido. Entonces, imaginamos que estarán trabajando en el tema, pero no podemos implementar con absoluta seguridad jurídica ningún acto de comercio por vía virtual o digital si no tenemos los requisitos esenciales de contar con protocolos digitales. Por otra parte, existe una contraposición a las disposiciones del Código de Comercio. Ya veíamos que algunas de los temas del Código de Comercio están en contravención de las normas que se han emitido. Entonces, a momento de sufrir una demanda de nulidad o requerir, si es requerido por autoridades judiciales por no haber cumplido algún trámite, ¿cómo va a dirimir el caso el juez correspondiente? ¿Cómo se va a hacer si hay contraposición entre las normas del Código de Comercio y ni siquiera normas que están en decreto, normas que están en resolución ministerial, ¿no? Es un poco poniendo el ejemplo de lo que ha pasado con la clausura del año escolar, que la han hecho por resolución administrativa y no por decreto. Entonces, no nos olvidemos que la propia Constitución establece lo que es la jerarquía normativa y lo que es básicamente para los abogados la teoría de la validez normativa, que una norma de carácter superior va a tener prioridad sobre una norma de carácter inferior. Finalmente, hablando de la norma de la 146 emitida por el Ministerio, vemos que la emisión de la resolución todavía, con sus limitaciones, con sus imprecisiones, es un gran avance en materia de administración societaria. A nada es mejor tener esto. Nos va a facilitar la vida en algunos aspectos, algunos elementos, pero ojo con el tema de las juntas, todavía no estamos totalmente exentos de sufrir algún tipo de nulidad o algún tipo de reclamación por algún socio que tenga impedimento de utilizar este tipo de herramientas. En el orden jerárquico normativo, una resolución ministerial no puede contravenir disposiciones de orden superior, es lo que mencionamos hace un instante. El Código de Comercio es un decreto ley, tiene el rango de ley, ha sido confirmado. Entonces, ahí vemos que hay una falencia en el Estado todavía en este gobierno de transición de emitir correctamente las normas para que no se invaliden normas aplicables, no vayan a ser, pero es lo que comentábamos hace un instante, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? El punto de transmisión es el domicilio de la sociedad. El punto de transmisión también es válido en el exterior. No se aclara este aspecto, por lo cual en prudencia deberíamos tener el bajo conocimiento. En el tema del asiento de manera manuscrita o firmada electrónicamente, no se habla de la firma digital. Extrañamente, la 146 solamente habla de las firmas electrónicas y no habla de las firmas digitales. Parece que es una omisión de conocimiento, pero deberíamos hablar de la firma digital y no de la firma electrónica en la 146, que va a ser la piedra angular para desarrollar esto legislativamente a través de leyes posteriores o a través de una reglamentación concreta, pero necesariamente tiene que ser tocado el tema de las reuniones virtuales a través de firmas digitales, no de firmas electrónicas. Se señala que el proceso de suscripción queda lo dispuesto en el Código de Comercio. El Código Nacional es de los 70, no tiene este tipo de suscripción. Ya lo habíamos mencionado. Dispuesto en la escritura de constitución, estatuto, documento constitutivo, etc. Dada la reciente emisión de esta normativa, es muy poco probable que ninguna de las empresas tenga esto en sus estatutos, salvo que algunas ya estén haciendo este tipo de modificaciones. Entonces,
se tiene que contar con previsiones muy específicas sobre reuniones virtuales o suscripción electrónica de actas. En este caso corresponde o que modifiquemos los estatutos o que hagamos una reglamentación interna muy sólida, para lo cual yo recomiendo la suscripción de una norma interna de firma electrónica y firma digital y una normativa interna de cómo tiene que ser el estampado de las firmas en caso de reuniones de directorio, reuniones de comités, reuniones ejecutivos. Adicionalmente, para el tema de las actas de juntas extraordinarias y ordinarias de accionistas, muchas entidades por previsión no están haciendo todavía de forma virtual, lo están haciendo de manera presencial, como lo establecen los estatutos y el código hasta el presente. Esto, como les decía, para evitar algún tipo de nulidad posterior. Bien, con esta recomendación, el tema da para más. El tema da para una segunda sesión donde podamos analizar qué tendrían que tener las reglamentaciones internas de nuestra sociedad, una política, una norma y un procedimiento de firma y de firma electrónica y de firma digital, que son ineludibles al margen de las condiciones que nos plantea la 146 y la 072 para registro de los actos de comercio. Bien, he tratado de sintetizar de una manera muy breve, muy rápida, todo el aspecto relevante, remarcable de estos aspectos para conocimiento de ustedes. Nuevamente mis agradecimientos, Oscar, a ti y a Bolivian Business School por la oportunidad que me han regalado para compartir estos temas con esta audiencia que hoy tenemos el gusto de tener. Muchas gracias. No sé si tienen algunas preguntas, con todo gusto. Perfecto. Muchas gracias, querido Guido. Voy a invitar a que todos activemos nuestras cámaras y dejemos de compartir tu pantalla, querido Guido, para que podamos vernos todo e irnos a la ronda de preguntas correspondientes, que son varias preguntas. Los que gusten pueden habilitar sus cámaras y Guido ya va a dejar de compartir su pantalla. Ahí tienen sus datos justamente para poder hacer consultas específicas. Ahora sí. Guido, vamos con la primera pregunta, por favor. Dame un segundo. Susi Jiménez pregunta, ¿cuál es el costo de la certificación y los requisitos? De la certificación de firma digital. Uh-huh. Bueno. A ver, si la memoria no me falla, creo que es de 370 bolivianos para personas jurídicas. No recuerdo bien el tema de los costos. A ver, permítame. Pero está en ese orden. Para personas jurídicas es un poco más caro y para personas naturales es un poco más barato. Querido Guido, en el ADSEC está 85 bolivianos. Voy a decir enseguida. Para personas naturales. Para personas naturales y 165, si no me equivoco, para personas jurídicas. Ok. Uh-huh. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Cuáles son las entidades autorizadas para emitir firmas digitales? Pregunta Richard López. Bueno, las dos entidades certificadoras autorizadas en Bolivia son, a la fecha, ATSIP y DigiCert. ATSIP para el sector privado y para el sector público y DigiCert únicamente para el sector privado. Perfecto. Aref pregunta, ¿en qué otro tipo de documentos y o actos jurídicos tiene validez la firma digital? Para todos aquellos actos jurídicos y negocios jurídicos que no estén comprendidos en las exenciones mencionadas en el artículo 79 de la ley 164, que básicamente son los actos de derecho de familia y aquellos en los que específicamente se requiera la concurrencia física de las partes para suscribir el acto, ¿no? Como decíamos, son actos de disposición patrimonial, como ser sucesiones, también donaciones, etcétera, ¿no? Los que están mencionados específicamente en el Código Civil. Perfecto.
Aref también te pregunta, ¿tendrá validez jurídica la firma digital para presentar una demanda, denuncia o un acta de conciliación? ¿O cómo de manera la podemos plasmar o cómo podemos plasmar la firma digital en actos jurídicos? Vale decir, ¿existe algún protocolo a seguir en su aplicabilidad y presentación? ¿Cómo podemos identificar una falsificación de firma digital? Bien, a ver, vamos empezaremos por atrás en la pregunta, ¿no? Falsificación de la firma digital no puede haber. Podría haber una suplantación de la identidad de la persona. ¿Y cómo se podría hacer la suplantación de la identidad? A través de la apropiación indebida del dispositivo de firmado, ¿no? Es decir, que tome el token de una persona y empiece a firmar con ese documento. Pero el token está vinculado también a una clave personal, a una clave privada. El token tiene, la firma digital tiene una firma pública y tiene una clave privada. Entonces, al momento de estampar electrónicamente la firma digital, yo tengo que poner mi clave privada. Entonces, realmente tendría que haber sido muy descuidado para primero dejar sin cuidado el instrumento de firmado, que es el token, y haber compartido mi clave de alguna manera. Entonces, ese ya no es un tema de falsificación, es un tema de apropiación del instrumento de firma. Pero eso tendríamos que demostrarlo por la vía penal, ¿no? Que han tomado mi token y han firmado sin mi consentimiento. Pero ahí yo tengo un componente grave de negligencia, ¿no? Y bueno, en el tema de la aplicación en instancias judiciales, tenemos que recordar que existen decretos como el 3525 que habla de la política de atención a la ciudadanía, Bolivia a tu servicio, portal de trámites del Estado, gestión documental del Estado, etcétera, que establecen como obligación de las entidades públicas la de crear competencias de manera paulatina para ir recibiendo trámites con firma digital. En el caso del Poder Judicial, no tiene todavía establecido una política y un procedimiento para la recepción de documentos con firma digital. Entonces, aún no resulta posible la presentación de nuevas demandas, por ejemplo, con firma digital. Hemos visto que el Poder Judicial tiene, por ejemplo, el sistema Blackboard y ha emitido una serie de normativas y una serie de documentos administrativos a cargo de los consejos de la judicatura distritales respecto de utilizar WhatsApp, de utilizar algunos medios, pero son solamente medios de acercar algunos actos a las partes. Sin embargo, no tiene establecido un procedimiento formal de administración y un repositorio digital para demandas nuevas y memoriales con firma digital. Entonces, todavía el Poder Judicial no tiene establecido formalmente esta mecánica. Perfecto. Aref también hace la misma pregunta en el mismo sentido, pero sobre falsificaciones digitales, pero ya hiciste hincapié de que hay suplantación y no así falsificación. Jogodoy pregunta, desde su punto de vista, ¿existe una contradicción entre el artículo 283 del Código de Comercio? ¿Me repites el número del artículo, por favor? 283. O sea, si las reuniones virtuales están en contradicción con el 283 del Código de Comercio. Bueno, sí. A ver, el 283 básicamente habla de la competencia de las juntas, ¿no? Bueno, estamos entendiendo que el 146 y la resolución 146 y la 072 están permitiendo la realización de reuniones virtuales. El 283 del Código de Comercio está hablando de la competencia de las juntas generales, ¿no? Las cuales tienen que realizarse en el domicilio social, etcétera, ¿no? Existe un punto contradictorio porque estamos hablando de dos categorías normativas que están hablando de diferentes cosas. Por una parte, vemos que las resoluciones ministeriales no están hablando de las reuniones virtuales, pero que la 283 no está hablando de la reunión de las juntas
en el domicilio societario, ¿no? Esto tiene concordancia con el 285 y el 286 del Código de Comercio. Entonces, normativamente hablando, siendo muy específicos, existe una contradicción. Existe una contradicción al 283 y siguientes que hablan de las formalidades que se tienen que cumplir para la realización de ciertas reuniones, ¿no? Sin embargo, ahorita esta es la única norma que se tiene para viabilizar el tema de las reuniones virtuales. Como les decía, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de implementar, sobre todo las juntas, porque alguno de los accionistas podría demandar la nulidad de las mismas en el sentido de haber una contravención por estar a la disposición de las reuniones virtuales en una norma de carácter jerárquicamente inferior al Código de Comercio. Perfecto. Aref te pregunta, ¿existen algunos convenios internacionales que hayan sido ratificados por Bolivia respecto a las firmas digitales? Bueno, firmas digitales específicamente no, pero sí tenemos algunos documentos que se implementan por medio de documentos electrónicos, como ser el apostillado, por ejemplo, ¿no? El apostillado de documentos, la Cancillería ya ha implementado la utilización de documentos digitales y en algunos casos la firma digital para algunos de los trámites, entre los más importantes y el más relevante, el tema del apostillado. Entonces, no hay un convenio de firma digital. Sin embargo, existen recomendaciones de entidades importantes como los comités especializados de la ONU, después la Organización Mundial de Comercio para la utilización de firma digital para facilitar los actos de comercio y algunos otros que tienen que ver con la actividad comercial. Por lo que hace que la firma digital solo es válida en nuestro país y en ningún otro lado más. Exactamente. Lo que yo tengo un problema, por ejemplo, tenemos accionistas que radican en el Perú y que quieren implementar la firma digital en las actas que celebramos. Sin embargo, la normativa nacional nos dice que solamente son válidos los certificados digitales expedidos por entidades certificadoras nacionales. Entonces, vemos que una firma digital y un certificado digital expedido en el Perú no reuniría las características de validez legal que requiere la norma boliviana, ¿no? Entonces, no son homogéneos en el tratamiento. Y hay otros países, como España, por ejemplo, que le atribuye un cierto valor jurídico a la firma electrónica, no necesariamente con certificado digital. Entonces, son diferentes tratamientos, diferentes ópticas y la conceptualización varía de legislación en legislación y de país en país, ¿no? Gracias. Alejandro Collado te pregunta, ¿la analogía de domicilio concebido en nuestra legislación como lugar físico con el punto de transmisión deriva en una contingencia que expone a la sociedad a la impugnación de actas y determinaciones? El Código de Comercio tiene prelación sobre la resolución. ¿Qué medidas recomienda para mitigar este riesgo? Totalmente de acuerdo con la observación. Es algo que lo habíamos comentado a lo largo de la presentación. A ver, hay que ser, yo les decía, muy cuidadoso, sobre todo con el tema de las juntas de accionistas, no tanto con las reuniones de directorio, que no son tan específicas en ese caso, que sí el registro de comercio permite, por ejemplo, reuniones virtuales. No permitía el tema del firmado digital, pero esta característica no está explícitamente desarrollada en el Código de Comercio para directorios. Sin embargo, en el tema de las juntas, el Código de Comercio es bastante específico y es donde tenemos que tener cuidado. Algunas sociedades no lo están realizando por contemplar un marco de prudencia, es decir, no están todavía empleando reuniones virtuales para juntas, teniendo en cuenta lo que dice el colega de que puede existir algún tema de interposición de nulidad de determinadas determinaciones del acta por no haber cumplido el tema de las condiciones del Código de Comercio para la realización de juntas, considerando que las resoluciones ministeriales tienen rango jerárquico inferior. Perfecto. Prosigamos con las preguntas entonces. Paola Corrales pregunta, ¿podemos tener acceso al PowerPoint? Sí, tanto el video del curso como las diapositivas van a estar disponibles el día de mañana en la plataforma, que ya todos tienen los datos para el acceso.
Grisenia Ceballos pregunta, ¿cómo hacemos para el registro de ciudadanía digital? Antes que respondas, la ciudadanía digital es otro tema, no es un tema que corresponda al presente curso, pero si quieres hacer algún comentario, Guido, adelante. Bueno, ustedes pueden consultar los puntos de registro ingresando a la página de Ciudadanía Digital, precisamente. Permítame, no sé si lo tengo por aquí. No. Bueno, ustedes googleen Ciudadanía Digital Bolivia, les va a salir una dirección y los puntos donde ustedes se pueden registrar y las entidades públicas que tienen habilitadas y vigentes los trámites para ciudadanía digital. Que a la fecha solamente son, creo, el Ministerio Público y el Poder Judicial para algunos temas específicos. Perfecto. Andrea Vargas Corrales te pregunta, ¿es obligatorio el registro ante Fundempresa del acta virtual con la firma digital y con qué trámite se haría? Bueno, el tema del registro de las juntas extraordinarias de accionistas es obligatorio. Ahora, bueno, hay muchos trámites en los cuales hay que presentar actas. No sé exactamente a cuál se refiere, pero la que es obligatoria es el registro de la Junta Extraordinaria de De Asamblea de Accionistas. Socios en SRL. De Asamblea de Ah, Socios en SRL. sí, en la Asamblea de Socios en SRL también es parte del documento constitutivo de la sociedad, está también en los poderes y tiene que estar previamente registrada en Fundempresa para el control de análisis jurídico. No nos olvidemos que va a estar en el documento constitutivo y va a estar en los poderes. Entonces, cuando uno lleve un nuevo documento societario, tiene que validarse las facultades que están registradas en ese poder y consiguiente que han sido emitidas a través de un acta de asamblea de socios para verificar si el documento es consistente y concordante con el nuevo acto que estamos registrando. Entonces, sí tiene que estar registrado. Perfecto. Andrea Vargas Corrales te pregunta, ¿qué modificaciones en la escritura constitutiva de una SRL se deben realizar puntualmente para realizar asamblea de socios virtuales? Bueno, básicamente, a ver, deberíamos tener la libertad de hacer una modificación que nos permita desarrollar estos aspectos en una reglamentación interna. Entonces trataremos de ser cuidadosos con los estatutos y trataremos de ser cuidadosos con los documentos constitutivos. Haremos una cláusula derivatoria a una reglamentación interna, pero básicamente el punto donde debería modificarse esto debería ser las asambleas de socios y las condiciones de asistencia a las reuniones y la forma de la toma de decisión. Perfecto. Andrea Vargas Corrales te pregunta, ¿un protocolo de reuniones virtuales aprobado en Asamblea Extraordinaria de Socios en una SRL es suficiente para llevar adelante asambleas virtuales? Gracias. Bueno, no existen todavía los protocolos digitales. No sé a qué protocolo se refiere la Un colega, protocolo para llevar adelante reuniones virtuales en un realidad. protocolo, entiendo como protocolo una reglamentación interna, ¿no es Exacto, cierto? exacto. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, puede ser suficiente porque la 146 establece que las condiciones de la suscripción y de la realización de la reunión pueden estar en una reglamentación interna. Entonces, sí podríamos llevar los aspectos de la reunión a documentos internos. No nos olvidemos la advertencia inicial. En juntas, en asambleas, tener el cuidado de que todos los socios o los accionistas estén de acuerdo para evitar el tema de nulidades, ¿no? En tema de sociedades anónimas con una gran cantidad de socios, es muy complejo el tema porque alguno de los socios que no haya sido convocado o que sus intereses estén contrapuestos a las determinaciones de la Junta, podría impugnar el acta, la reunión, por la contravención a las condiciones del Código de Comercio. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de las confirmaciones societarias, ¿no? Si está presente, por ejemplo, el 100% de la sociedad, de la propiedad de la sociedad, no vamos a tener problema. Vamos a determinar al amparo del 146 que el documento va a ser firmado digitalmente y punto. Entonces no tenemos ningún peligro. Pero si está presente el 51% de la propiedad de la sociedad o el 70%, el 30% podría sentir vulnerado un derecho y en consiguiente podría interponer algún tipo de acción contra las determinaciones de la Junta. Hay que ser muy cuidadosos en estos casos
y estos temas básicamente tienen que estar muy bien reflejados o en los documentos constitutivos o en la reglamentación interna, si se decide llevar adelante esto, considerando ese riesgo legal. Perfecto. Daniel Ramiro Oviedo pregunta, si se imprime un archivo que contiene una firma digital, ¿este pierde su validez legal? Totalmente. No nos olvidemos que un documento digital con firma digital están vinculados, existe una relación simbiótica entre los documentos, técnicamente, ¿no? La firma digital está asociada al contenido del documento y es susceptible de verificación únicamente a través de medios técnicos. En el caso de las firmas con certificados nacionales, ustedes pueden entrar a una página que se llama verificafirmadigital.gov.com y entran y suben el documento y les va a verificar quién ha firmado ese documento y las condiciones de validez del certificado. Entonces, si uno imprime, es como imprimir cualquier cosa, digamos, no tiene carácter de oponibilidad entre terceros, por lo tanto ha perdido cualquier validez jurídica de oponibilidad. Perfecto. Elba Martínez te pregunta, en las reuniones de directorio de cooperativas que sin RL, bueno, habría que ver a qué se refiere, ¿también se pueden utilizar y ser válidas las reuniones virtuales? En temas de Sí, directorio claro de que sí. Las cooperativas están, sí, están sujetas al régimen de administrativo de una SRL, ¿no? Es lo que menciona el Código de Comercio. Entonces, sí se puede utilizar y pueden ser válidas en reuniones virtuales. Perfecto. Sergio Valdivia pregunta, ¿qué pasa si la firma digital es autorizada por otra autoridad en el extranjero? Bueno, es lo que mencionábamos al principio. La norma nacional reconoce validez jurídica solamente a las firmas digitales que cuenten con certificados digitales emitidos por ECAS nacionales, una entidad certificadora nacional, ya sea ATSIP o DigiCert. Si hay una firma con un certificado digital extranjero, no surte las características de validez en nuestro sistema. Sin embargo, al ser un medio probatorio, un medio de acreditación que tiene características técnicas de irrefutabilidad, puede ser admitido como indicio de prueba, ¿no? Entonces, tiene una gran condición de ser admitido en juicio, pero per se no tiene validez legal de origen. Perfecto. Janet Morucci pregunta, ¿las reuniones virtuales deberían estar plasmadas en los procedimientos del negocio? Perdón, no he entendido la... ¿Las reuniones virtuales deberían estar plasmadas en los procedimientos del negocio? Sí, bueno, sí. Yo siempre recomiendo cuando tocamos este tema que una entidad, independientemente de su tamaño, tiene que tener la triple escala normativa: política, norma y procedimiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener una política de reuniones y firma digital, tenemos que tener una norma que desarrolle esa política y tenemos que tener un procedimiento que dinamice las obligaciones que van a nacer de la norma y que van a estar sustentadas en la política. Entonces, 3 documentos inexcusablemente deberían tener todas las empresas. Perfecto. Aref pregunta, ¿se puede interponer una acción de defensa, por ejemplo, un amparo constitucional vía virtual, cuando se vulneran derechos y garantías constitucionales relacionadas con materia comercial, así como mercantil? Bueno, este es un tema, bueno, es una pregunta hasta filosófica, digamos, ¿no? El amparo constitucional, como el habeas corpus, etcétera, son figuras constitucionales, ¿no? Que tratan de ver, salvaguardar derechos sustanciales. En el caso de un amparo constitucional, bueno, la presentación no es tan preponderante como en el caso de un amparo. O sea, si no existe procedimiento para recibir un amparo con firma digital, no deberíamos hacerlo, deberíamos cumplir el procedimiento tradicional. Sin embargo, en el tema ya de resguardo de derechos personalísimos como la libertad, etcétera,
una acción de libertad, etcétera, podríamos hacerlo. Podríamos desde nuestro celular interponer un recurso con firma digital, pero estoy hablando del caso penal, ¿no? En el caso de un amparo constitucional no tenemos esa urgencia de presentar. No nos olvidemos el caso emblemático del doctor, se me dio el nombre, del doctor Reinaldo Peters. Reinaldo Peters, que ha presentado un recurso de habeas corpus en un papel higiénico, ¿no? Cuando él estaba detenido en las celdas judiciales. Entonces, replicaremos el nivel de urgencia. Podríamos hacerlo desde nuestro celular, firmando digitalmente y enviando una acción de libertad, ¿se dan cuenta? Pero para el tema del amparo constitucional, que no toca temas de libertad y no toca temas de derechos personalísimos, bueno, tendríamos que cumplir ciertas formalidades para no ser invalidados, ¿no? Y que no es de aplicación inmediata, ¿no? Hay 6 meses para tenerla, ¿no? Entonces, tiene varias consideraciones. Rudy Belis Costas te pregunta, ¿los manifiestos internacionales de carga de la aduana nacional tienen firma digital o electrónica? ¿Y qué documentos públicos más pueden tener firmas digitales? Bueno, el caso de aduanas e impuestos son casos emblemáticos, casos de éxito emblemáticos del ATSIP y de la firma digital. Ellos son entidades certificadoras de tercer nivel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Están debajo de una ECA, están autorizados a emitir certificaciones digitales para sus usuarios. Entonces, las firmas que ellos emiten permiten a sus usuarios utilizar firma digital. Por consiguiente, ellos proporcionan, facilitan el trámite para el empleo de firma digital. Entonces, básicamente estamos utilizando firma digital en impuestos, estamos utilizando firma en aduana, como les decía, otro tema de ciudadanía digital, pero para algunos temas de Ministerio Público. Pero estas dos entidades públicas, básicamente, sé que están utilizando firma digital. Bueno, el Banco Central de Bolivia también tiene un reglamento de firma digital para los participantes del Sistema de Liquidación Integrado de Pagos, LIP, que utilizan firma digital con el Banco Central de Bolivia. Perfecto. Jorge Herrera pregunta, ¿cómo legalizar ante notario un acta con la firma de un socio? Exactamente, ahí estamos en un problema, pues no existen protocolos digitales todavía. Entonces, no vamos a poder legalizar nada. Es uno de los problemas que nacen de la implementación de este tipo de resoluciones administrativas, que mientras no esté cerrado el tema del procedimiento notarial, todavía no podemos cumplir con ciertas formalidades. Los protocolos digitales son sustanciales. Ahora ustedes entenderán por qué ha sido tan grave, digamos, cuando el magistrado Quispe, Gualberto Quispe, ha aceptado un recurso contra la ley del notariado, porque básicamente daba de baja todo el sistema de gobierno electrónico del Estado, porque estaba vinculado a las capacidades también de los notarios de emitir protocolos digitales. Entonces eso era gravísimo. Por ese motivo se ha rezagado el tema en la dirección del notariado plurinacional y a la fecha tengo entendido que no hay todavía la implementación de protocolos. Entonces no podríamos hacer una legalización como la que menciona el colega. Y como lo dijiste en la exposición, el círculo no está cerrado, ¿no? Exactamente. Ismael Sotomayor te pregunta, en una sociedad anónima, ¿qué instancia debería emitir reglamentación de uso de firma digital? En una SA, ¿qué instancia debe emitir una reglamentación? Perfecto. Bueno, un saludo especial a Ismael, un colega y amigo, un gusto que él esté asistiendo. Bien, en una sociedad anónima, la instancia que debe emitir la reglamentación de uso de firma digital es, bueno, volvemos un poco a la triada normativa, ¿no? Política, norma, procedimiento. Las políticas las tiene que aprobar el directorio. Las normas también las tiene que aprobar el directorio. Y los procedimientos corresponden a la instancia ejecutiva o de la administración. Entonces, ahí vemos que tenemos que tener esas tres normas fundamentales. Política y norma tienen que estar en el ámbito directivo y el procedimiento tiene que estar en el ámbito ejecutivo o instrumental. Esas son las instancias de aplicación de esos documentos específicamente. Sergio Valdivia te pregunta, ¿se aplicaría la cooperación judicial para firmas digitales que tengan carácter extranjero del extranjero? Sí, claro. Bueno, el Poder Judicial tiene varios convenios de cooperación con
instancias similares del exterior, ¿no? Entonces, para el tema de la obtención de prueba, para el tema de algunos temas de exhorto, entiendo que por vía Cancillería podrían ser admitibles algunos documentos como exhortos y rogaciones, ¿no? Para viabilizar solicitudes del extranjero. En el entendido de que todavía nuestro Poder Judicial no tiene un procedimiento para procesar las firmas digitales, pero vía Cancillería, que sí tramita con firma digital, se podrían recibir ciertos actos del exterior para ser tramitados en Bolivia, ¿no? Estoy refiriéndome a los exhortos y a las rogaciones suplicatorias. Perfecto. Bueno, esas son todas las preguntas, estimado Guido. Al momento de hacer las conclusiones del presente curso, se ha avanzado mucho en relación a la virtualidad de las asambleas de socios y juntas de accionistas y otro tipo de reuniones, pero claramente el expositor lo ha determinado de forma categórica. Se necesita cerrar el círculo, la participación de los notarios es fundamental en esto, y hacer algunas aclaraciones normativas son de carácter urgente y pertinente en relación a la aplicación de la firma digital, y obviamente eso va a llevar a un instrumento tecnológico de mucha utilidad para las sociedades comerciales bolivianas. Quiero agradecerte, Guido, por tu excelente exposición, mandar un saludo especial a todos los colegas, a Iván Barrenechea, que está en línea, a Andrea Vargas Corrales, Paola Daviú, a Marcela Ramos, entre otros colegas que son y les gusta y son parte del derecho corporativo, siempre deseando de que todos estén bien de salud. Vamos a seguir lanzando cursos. Ya vamos a abrir un diplomado relativo a gobierno corporativo, a derecho empresarial, y justamente donde obviamente esperamos la participación del doctor Guido Franco y correspondientemente la participación de todos ustedes. Tu despedida final, Guido. Yo muchas gracias a nombre de BBS a todos los participantes y en especial a ti, Guido, por tan brillante exposición sobre el tema de las reuniones virtuales y nuestra normativa. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes. Se nota que hay inquietud por conocer estos temas. Las preguntas han sido realmente muy buenas. He tratado de sintetizar muchos aspectos para dar un pantallazo general de esto, pero el tema es mucho más profundo, mucho más conceptual, tiene muchas cosas más para analizar, para debatir, desde el punto de vista de la crítica jurídica, desde el punto de vista de la aplicación en nuestras sociedades, en el trabajo que tenemos como abogados. Ha sido un gusto, estimado Oscar, participar con ustedes. Nuevamente mi agradecimiento a Bolivia Business School, a todos los asistentes. Veo colegas, amigos, conocidos, a los cuales agradezco su deferencia por haberme escuchado un momento, por haber compartido estas inquietudes y por haberme posibilitado hacer un aporte, una crítica, una mirada a estas normativas que en la actualidad están muy de moda, están muy de boga, están trastocando la realidad que nosotros conocíamos como abogados y de seguro que van a ir progresivamente perfeccionándose y complejizándose también. Nuevamente mi saludo y mi agradecimiento a todos los asistentes. Muchas gracias, querido Guido, y a todos los participantes que deseen el certificado de participación del presente curso, a los números de WhatsApp o vía Facebook a lo que es la página de BBS. Muchas gracias a todos. Gracias por darse cita en día sábado y ya nos estaremos encontrando en otro curso. Saludos a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Buenas noches.